Ahí sí, estaba hablando con el micrófono apagado, ¿ya? Entonces, ahora sí, muy buenas tardes, queridos amigos de Practica3.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les comento, ¿cierto? El tema de el día de hoy, ¿cierto? Sigue siendo técnicas de conducción, al igual que en algunas clases anteriores, ¿cierto? Y vamos a empezar a hablar, ¿cierto? Hablamos del freno de motor, ¿cierto? Y vamos a empezar hablando del freno de motor y vamos a hablar del ABS, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? ¿En qué consiste? Ya lo vamos a recordar, lo hemos hablado en clases anteriores, pero lo vamos a recordar porque es importante, ¿ya? El freno de motor es un efecto, ¿ya? Más que una pieza, más que un repuesto, por decirlo así. Aunque existen motores de camiones, por ejemplo, que sí tienen una pieza que hace un freno de motor más intenso. Pero en este caso, ¿cierto? Cuando hablamos del freno de motor en una motocicleta, estamos hablando más bien de un efecto, ¿ya? ¿Y qué es? Y ese efecto se da, ¿cierto? Cuando nosotros dejamos de acelerar. ¿Por qué? Porque el motor está girando, ¿cierto? Y el giro del motor es transportado por la cadena hacia la rueda trasera y de esa forma la moto se mueve. Al moverse la moto, ¿cierto? De esta manera, logramos, ¿cierto? Logramos poder impulsarnos, ¿cierto? Y conservar el movimiento por largo rato. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo de acelerar? Cuando dejo de acelerar, el motor deja de generar impulsos. Y en vez de impulsar, lo que hace es frenar, frenar a la rueda. ¿Por qué? Porque al seguir el motor conectado, ¿cierto? Tenemos eh, la función de consumir energía y esa energía la está consumiendo desde la rueda trasera. ¿Y por qué consume energía? Porque el motor, si está conectado a la rueda todavía, aunque no genere explosiones, igual se está moviendo internamente. Se está moviendo de la misma forma que se movía cuando generaba explosiones. Por lo tanto, para que algo se mueva, necesita energía. Esa energía se saca de la rueda trasera. Por eso sentimos, ¿cierto?, como que la moto se va frenando. Inclusive si apretamos el embrague, vamos a sentir que la moto deja de frenarse y como que sigue yendo con el vuelo. Una cosa es que vaya perdiendo velocidad y otra cosa es que se vaya frenando, ¿ya? Con el efecto de freno de motor conseguimos que se vaya frenando. Si quisiéramos solamente seguir con el vuelo para avanzar más, si apretamos el embrague, vamos a avanzar más distancia aún, ¿ya? Entonces el freno de motor dice que consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto, ¿cierto? Enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciada la frenada, ¿ya? Súper importante este tema. Seguridad vial, dice. ¿Cómo frenar la motocicleta? El freno de motor. Frenada, dice, a 50 km por hora usando solo freno trasero, ¿ya? Ahí tienen un videito para que ustedes puedan revisar más tarde y evaluar cómo debemos frenar, ¿ya? Para empezar, el freno de motor me va a ayudar mucho cuando voy en una bajada y quiero mantener una velocidad o al menos restringir un poco la velocidad. Si yo llevo la moto enganchada, la moto va a ir frenándose, ¿cierto? Frenando para atrás, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿cierto? Si yo freno con el freno trasero solamente. Si yo freno con el freno trasero solamente, voy a frenar igual, por supuesto, pero me voy a demorar mucho más.
Y si freno solo con el delantero, ¿voy a frenar igual? Por supuesto, pero me voy a demorar más que si lo hiciera en conjunto. ¿Cuál de los dos frenos frena más? Obviamente el delantero. Por eso que en el eje delantero, en la rueda delantera, muchas veces encontramos doble freno de disco y en el eje trasero, ¿cierto? Solamente un disco o inclusive a veces un freno, ¿cierto? De tecnología inferior, por decirlo así, hablando, por ejemplo, de un freno de tambor, ¿ya? Entonces, 3.6 dice frenada en curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Siempre debemos bajar la velocidad cuando nos vamos a enfrentar a una curva, aunque la conozcamos de memoria. Recuerden que las condiciones del pavimento, las condiciones del asfalto pueden cambiar en cualquier momento. ¿Qué pasa si justo antes de que nosotros tomemos esa curva pasó un camión derramando combustible? ¿Ya? Eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque los camiones tienen el estanque de combustible por un lado, pegado al chasis, ¿cierto? Y como entre medio de las ruedas delantera y trasera del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Qué pasa con eso? Que a veces no le ponen bien el tapón, o es un camión viejo, no tiene ni tapón a veces, ¿cierto? Le ponen una bolsa ahí nomás. Y el camión al ir dando la vuelta, el combustible se mece hacia el borde externo de la curva y empieza a botar cierto petróleo por la calzada. Y adivinen a quién le va a afectar más. Por supuesto que al motociclista. Solo dos puntos de apoyo muy pequeños. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ¡pum! Nos vamos a caer, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Entonces, curvas, dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Siempre que en una curva me toque frenar, tiene que ser con la máxima cautela posible. Siempre conserven la calma, ¿ya? Siempre conserven la calma. Si me preguntan a mí, lo más fácil va a ser tratar de meter la curva a la velocidad que voy en caso de que haya entrado un poco pasado, ¿ya? Un poco pasado de velocidad, me refiero, ¿ya? Pero esto no es necesario si entramos a la curva a una velocidad prudente. ¿Por qué? Porque cuando necesito frenar en la curva, si me paso de la potencia de freno, al suelo, ¿ya? Y al suelo en una curva, que no es lo mismo que al suelo en una recta. Porque en la curva va a estar así y usted se va a desviar hacia allá su cuerpo cuando caiga, ¿ya? Por ende, siempre es muy importante tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo, ¿ya? Importante dice, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, ¿ya? Enérgica, fuerte, habla del freno delantero. La fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, ¿ya? Imagínense, van doblando, frenan fuerte, se levanta la rueda trasera y se va a ir para allá, ¿ya? Perdiendo el contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente, es decir, que va a pasar en cualquier momento, e inevitable, casi siempre. Si no se cae, es porque Dios puso su mano ahí, poderosa, ¿cierto? Y le enderezó la moto para que usted pudiera seguir, ¿ya? Si no se cae, es obra divina, no más, ¿ya? Así que, ojo con ello, no arriesguen su vida en las curvas. Veo mucha gente que va a pistear, ¿cierto? A algunas curvas famosas acá, en Santiago, en Chile, etcétera, pero ahí pasan muchos accidentes, ¿ya? De hecho, me tocó a mí presenciar un accidente en un paseo, ¿cierto? En una curva. Uno de los pilotos se asustó en la curva y frenó, ¿ya? Frenó así, de una. Y
no se cayó por efecto de la frenada, se cayó porque al frenar se enderezó la moto y la moto siguió derecho. Él seguía arriba de la moto, pero al caer a la parte que no estaba pavimentada, la moto empezó a tambalear, pum, y ahí se cayó y todavía iba con velocidad. Y bueno, esa persona terminó con una vértebra fracturada, ¿ya? Así que mucho ojo, ¿ya? Y él no se cayó tan fuerte, o sea, amortiguó harto, digamos, el porrazo antes de caerse, bajó harto la velocidad antes de caerse, ¿ya? Tomar curvas en velocidad es extremadamente peligroso y no se puede aprender de un día para otro. Y aunque lo aprendan y aunque lleven 20 años tomando curvas, siempre una curva les puede jugar una mala pasada y pueden terminar sin una pierna, sin un brazo o muertos, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Hay motociclistas famosos, que han manejado motos por años, que ni siquiera iban fuertes, se han caído en una curva y han tenido graves secuelas, graves accidentes. Entonces, 3.7. El ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿qué pasaría? Primero, la presión de frenado. Dice que el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si una rueda amenaza con bloquearse, solo va a trabajar el ABS sobre esa rueda. No va a desbloquear todas las ruedas, ¿ya? O no va a soltar el freno de todas las ruedas. Trabaja las ruedas una por una, ¿ya? Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. Luego me dice estabilidad. La estabilidad de conducción y maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene. La estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene, ¿ya? Garantiza frenada sin bloqueo de rueda, entonces, permite tener mayor estabilidad y, ¿cierto?, es selectiva, ¿ya? Puede trabajar en una rueda o en la otra rueda o en las dos, o en ninguna. Recuerden que la estabilidad es la habilidad que tiene un vehículo, ¿cierto?, para poder mantener su trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas. Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas, ¿ya? Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas. Reducción en el número de siniestros graves y mortales. Reducción en el número de siniestros graves y mortales, ¿ya? Eso es lo más importante de la ABS, ¿ya? Que desde que salió se han reducido las muertes y los accidentes graves, ¿ya? Ahora, importante lo que dice en la parte celeste, recuerden, todos los cuadros celestes son extremadamente importantes. La distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. ¿Por qué dice eso? En algunas condiciones de muy baja adherencia, podríamos tener, ¿cierto?, una frenada más larga, demorarnos más en frenar, que si no tuviéramos una ABS, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿cierto? Que podría llegar a pasar en algunos vehículos. Pero las veces que nos va a ayudar va a ser mucho más probablemente que las veces en las que pueda pasar esto, ¿ya? Por eso siempre es importante tratar de frenar suavemente, con distancia, con tiempo, para que en caso de que pase algo poder reaccionar y hacer algún tipo de corrección. Luego pasamos con respecto a los frenos, ¿cierto?, a conclusiones y
recomendaciones. Habla en el primer punto de la ergonomía. ¿Qué significa la palabra ergonomía? Significa, a grandes rasgos, que es algo que se debe adaptar a nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, dice que es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es importante que yo pueda, miren, estos dos dedos siempre sobre el freno delantero. Y el pie, no voy a decir que directamente sobre la palanca, porque algunas veces es un poco difícil de practicar, ¿ya? Pero sí el pie cercano, ¿cierto?, a la palanca de freno para poder reaccionar lo más rápido posible. Después dice marcha engranada. Una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Esto es un tips súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos los que primero vamos, por decirlo así, en el grupo de vehículos, ¿cierto? Vamos andando, ¿cierto? Nos toca un rojo, paramos, ¿cierto? Nosotros nos detuvimos perfecto. Pero recuerden que nuestro vehículo es pequeño y puede ser que sea menos visible para los otros conductores que vienen atrás de nosotros. Y puede ser que nos lleguen a chocar. Eso pasa, ¿ya? Y si nos pasa en auto, quizás no es tanto, porque nos van a chocar por atrás, ¿cierto? Nos van a empujar, pero estamos dentro del auto, estamos un poquito más protegidos. Pero si estamos en moto, aunque nos choquen suavecito, es muy probable que nos boten y eso nos puede provocar dolor, ¿cierto? Lesiones, etc. Entonces, ¿cuál es la recomendación de parar en un semáforo? Para empezar, no parar en el límite. No parar justo donde vienen los autos cruzando, no. Paremos con distancia, para empezar, ¿ya? Si dejamos una distancia delante de nosotros y nos damos cuenta que el vehículo que viene atrás no alcanza a frenar y nos va a chocar, entonces como nosotros mantuvimos la primera engranada, podemos hacer que la moto avance de forma ágil y recorrer esa distancia que dejamos adelante de seguridad, ¿cierto? Nos movimos hacia adelante y le dimos un espacio, 5 metros más al auto para que termine de detenerse, ¿ya? Y de esa forma es muy probable que evitemos el accidente. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, ¿cierto?, este punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a dar espacio de vida, ¿ya? Espacio de sobrevivencia. Ya, entonces dice que en una frenada de emergencia, ya, vimos la marcha engranada, cuando paramos, mantener la primera enganchada, si es que pueden venir vehículos detrás, ¿ya? Ahora nos vamos al uso del embrague. Dice, en una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Esto principalmente es para cuando voy terminando la frenada, ¿ya? Cuando voy frenando y dejo de acelerar, el motor debería al dejar de acelerar, efecto freno motor, ¿cierto? Debería dejar automáticamente de empujar. Pero ¿qué pasa cuando yo bajo mucho la velocidad? Va bajando la velocidad, bajando la velocidad. Hay un momento en que el motor se reconecta, ¿ya? Y ahí, en ese momento, cuando ya voy a una velocidad más baja, debo apretar el embrague para poder, ¿cierto? Para que puedan pasar, ¿cierto? Los demás. Entonces, adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían, ¿ya? Adelantamiento.
el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. ¿Ya? Etapas del adelantamiento. Perdón, esta parte ya la habíamos visto, ya seguía así, la habíamos visto creo que ayer, ya, así que esta parte la vamos a saltar y vamos a seguir con el siguiente tema. Pero ya sabemos lo que es el adelantamiento, sabemos lo que es el sobrepaso. Ya, esta parte no la vimos. Separación entre vehículos, dice, cuando circulen por la vía dos o más vehículos, esto está hablando de cuánta distancia tenemos que dejar del vehículo que va adelante. Dice, cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. Conducción en curvas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta, por eso cuesta tomar las curvas, porque el vehículo quiere siempre seguir derecho. Cualquier cosa que se desplaza en el espacio quiere seguir derecho, ¿ya? Si nosotros queremos doblar, necesitamos aplicarle una fuerza para que vaya doblando y desviar su trayectoria. Dice, la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que es la curva, ¿ya? Entonces, esta fuerza centrífuga, que cuando vamos girando nos quiere tirar hacia afuera, ¿cierto? Entre más rápido vayamos, más nos va a afectar. Y entre más cerrada sea la curva, más nos va a afectar. Más cerrada la curva, más fuerza centrífuga. Más velocidad, más fuerza centrífuga. ¿Ya? Entonces, entre más cerrada es la curva, más lento tenemos que pasar para evitar que la fuerza centrífuga sea tanta que nos saque del camino. ¿Ya? Después dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adaptando una posición inclinada. Es por eso que los motociclistas doblamos así, ¿cierto? Queremos doblar para allá, inclinamos para allá porque la fuerza centrífuga quiere hacer esto con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¡Pum! Para allá. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente, lo mejor, desde mi punto de vista para ello, es aplicar contravolante, ¿ya? ¿Y qué es la técnica de contravolante? Una técnica de conducción, ¿ya? Relativamente, no sé si avanzada, ¿ya? Pero es algo que no se aprende de forma espontánea, ¿ya? Te tienen que decir cómo hacerlo o hay que trabajarlo un poco para que salga súper bien, ¿ya? Pero una vez que ya lo dominas, es como que siempre lo hubieras hecho así, ¿ya? Así que siempre trata de aprender esta técnica, ¿cierto? Buscar información acerca de esta técnica que se llama contramanillar, que básicamente consiste en que si yo quiero doblar a la derecha, giro el manubrio hacia la izquierda, ¿ya? Suena extraño, pero es así, ¿ya? Vamos aquí, quiero doblar para allá, lo lógico es doblar así, por cierto, cuando vamos lento. Pero cuando vamos rápido en una curva, empujamos, ¿cierto? El manillar suavemente hacia el lado contrario. Y eso va a provocar que la moto inmediatamente, ¡pum!, se tumbe, ¿ya? Y cuando lo devolvemos, la moto se endereza, ¿ya? Es algo así, ¿ya? Esto es una pequeña pincelada sobre eso, porque eso es un tema por sí solo, ¿ya?
Ya, entonces dice que adoptando una posición inclinada, ¿ya? Obviamente hay técnicas para inclinarse también. Uno se puede inclinar levemente y va a servir igual, ¿ya? Pero hay técnicas que pueden mejorar, ¿cierto?, ese paso por curva, pero son técnicas que ya debemos ir aprendiendo en un curso de conducción, etcétera, y con alguien que realmente esté capacitado para poder enseñarnos ese tipo de técnicas, ¿ya? Entonces, para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga. Esto es importante, ¿ya? Dice, para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga es donde los bordes del camino se juntan. Entre más cerrada es la curva, más cerca vamos a ver que se junta el camino. Si miramos una recta, vamos a ver que el punto de fuga va a estar muy lejos, los caminos se van a ir juntando así, o sea, los bordes del camino se van a ir acercando, pero allá muy lejos, ¿ya? Pero en una curva, entre más cerrada sea, más cerca se va a juntar, ¿ya? Entonces dice que un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de la motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y el trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ella. ¿Ya? Recuerde que, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en casos de emergencia. ¿Ya? Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. ¿Ya? Analicemos estas cosas que leí. ¿Ya? Dice que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva. ¿Por qué? Porque en la curva voy a tener más fuerzas atacándome. ¿Ya? Voy a tener la fuerza centrífuga, una fuerza de frenado, la fuerza de aceleración, etcétera. Voy a tener varios factores, ¿cierto?, que me pueden jugar en contra y que pueden hacer que yo pierda el control de la moto. Denme un segundo. Se me olvidó conectar el computador y se acaba de oscurecer. Denme un segundo. Estamos trabajando, el equipo técnico está trabajando para usted. Aquí viene. Ya. Listo. El técnico soluciona el problema. Ya, el técnico soy yo mismo. ¿Ya? Ya, entonces, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí solamente voy a tener la fuerza de la aceleración o de la velocidad que llevo. ¿Ya? Y simplemente voy a frenar y voy a disipar tranquilamente. En cambio, en la curva voy a tener la fuerza centrífuga que me va a estar atacando. ¿Ya? Eh, Entonces, obviamente es mucho mejor que yo llegue a la curva ya a la velocidad con la cual la voy a tomar. Si es necesario frenar mientras va en la curva, obviamente lo más suave posible, ¿cierto? Y primero, o sea, no primero, pero dándole más protagonismo al freno delantero, freno trasero, también lo puedo aplicar, pero siempre los dos muy, muy suave,
¿ya? Ahora, este punto es súper importante, el que sigue, ¿ya? Si al virar la rueda trasera resbala, es decir, usted va girando y la rueda trasera se le va yendo hacia el lado afuera de la curva normalmente, ¿qué debo hacer? Girar hacia donde mismo va la cola. ¿Para qué? Para que la moto pueda enderezarse. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Usted tiene una pista para circular. Jamás debe salirse de ahí, menos si la pista que viene en sentido contrario, porque ahí se generan los accidentes, ¿ya? Por eso es necesario que usted vaya a una velocidad que le permita seguir por su pista, por su carril, por su calle, etc. Ya, recuerde que un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo de frente o con barreras de contención. ¿Ya? Chiquillos, quiero que me entiendan algo, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Amigos y amigas, alumnos y alumnas, motociclistas, todos. Entiendan que las barreras de contención lamentablemente no están diseñadas para contener cuerpos, no están diseñadas para contener humanos, no están diseñadas para contener motociclistas, ¿ya? Están diseñadas para contener fierros, camiones, autos, las mismas motos, pero no el cuerpo de uno. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que la barrera se transforma en un cuchillo y usted va directo al cuchillo y cuando usted choca con una barrera de contención se generan heridas muy graves, ¿ya? Heridas que podrían, ¿cierto?, resultar en su muerte o en una herida, ¿cómo se dice esto? En una consecuencia traumática, ¿ya? Entonces, ojo, las curvas son muy peligrosas, ¿ya? Es rico andar en curvas, sí, claro, pero no empujen los límites, ¿ya? No empujen los límites demasiado. Ojalá no me los empujen nada, ¿ya? Disfruten su moto y hay muchas formas de disfrutar la moto sin ir a todo gas, por decirlo así, ¿ya? Sin ir a toda máquina, sin ir a fondo, ¿ya? Tomen el consejo, ¿ya? Y van a disfrutar su moto por mucho más tiempo. Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda, en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Conducción con acompañante, ¿ya? Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido, con el equipo necesario, casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero debe subir a la motocicleta una vez esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. Súper importante, queridos amigos, ¿cierto? Esto que estamos hablando acá. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos en la calle, a veces inclusive yo he visto, personas sin, o sea, el conductor va con casco y el acompañante sin casco. No, es que me lleva ahí nomás a la esquina. ¿Y qué pasa si en ese trayecto se caen o chocan? El copiloto muere inmediatamente, ¿ya? ¿Cómo va a quedar esa persona que iba manejando la moto? Además de las consecuencias legales que podría enfrentar. Entonces, siempre, si no hay equipamiento para que vaya un pasajero, entonces que no vaya. Así de simple, ¿ya?
Si no hay equipamiento para que no vaya un pasajero, entonces que no vaya. Listo, no hay más. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, amigos. ¿Ya? Dice entonces que el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. ¿Ya? Seguir estas instrucciones religiosamente, ¿cierto? Es importante para evitar accidentes tontos, ¿ya? Como por ejemplo, que el pasajero se vaya subiendo y uno echa a andar la moto y la moto está enganchada, ¡pum! Y el pasajero lo bota hacia atrás, por ejemplo. Que uno puede decir, ah, pero que va a ser chistoso. Pero puede ser también que salga mal, pues, que el pasajero caiga al suelo y caiga mal y tenga una lesión o hasta se muera. Entonces, las motos tienen mucha fuerza, mucha potencia, ¿ya? Lugares que podrían atrapar mis pies, mis manos, etcétera. Muchos riesgos. Por lo mismo, hay protocolos para prácticamente todo. Y si nos acostumbramos desde un principio a hacerlo de buena forma, luego va a ser un patrón y no nos va a costar y ni siquiera vamos a pensar en hacerlo de cierta forma para que salga bien. Pero al principio debemos tratar de preocuparnos, ¿cierto?, de seguir estas instrucciones, porque por algo alguien las escribió, ¿cierto? Por algo alguien estudió esto y se determinó que esta era las formas las mejores formas para poder realizar estas gestiones, como algo tan simple como que el pasajero se suba a la moto. El pasajero se debe subir por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Es muy importante decirle al pasajero que no puede hacer nada sin que estemos totalmente enterados los conductores. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en la moto así súper relajados, ¿cierto? Sentados. Y de repente viene el pasajero, ¡pum!, y se sube de una. ¿Y qué pasa? Que como nosotros no estábamos en guardia, por decirlo así, nos da vuelta la moto, la bota al piso, ¿cierto? Nos aprieta un pie contra la moto, le cae al mismo pasajero encima. Entonces siempre hay que recalcar que nosotros debemos estar 100% atentos y 100% informados de lo que el pasajero va a hacer, tanto para subirse como para bajarse, ¿ya? Entonces, el pasajero dice que debe subirse por el lado izquierdo apoyándose en el hombro, ¿ya? En el hombro. Este hombro, ¿cierto? Cuando usted se suba, perdón, cuando el pasajero se suba, es solo en ese momento que se debe afirmar del hombro, en ningún otro momento. Se apoya en el hombro para subirse, pero luego de eso lo suelta, ¿cierto? Y deja los hombros del conductor libre. Porque cuando vamos manejando la moto, los hombros se mueven junto con la moto, ¿ya? Hay que girar derecha, girar izquierda, etcétera. Ya, dice, tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. ¿Ya?
Después dice, evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Analicemos estos puntos, ¿ya? Se debe sentar lo más adelante posible a horcadas, sin invadir la zona del conductor, ¿ya? Eso es sentarse como se tiene que sentar, obviamente, un pasajero, ¿cierto? Una pierna por la derecha, una pierna por la izquierda, etc. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros correspondientes instalados en la motocicleta. Normalmente hay dos tipos de asideros. Hay como una wincha de cuero en el asiento y que el pasajero debe meter las manos entre sus piernas, ¿cierto? Y tomarse de ahí, ¿ya? Como si fuera un Ganes el toro así, ¿ya? Y la otra opción es que hay dos manillas, ¿cierto? Como a los costados del trasero del copiloto, ¿ya? Ahí también pueden haber dos manillas y esas también son para afirmarse. En ese caso, uno se afirma desde por atrás, digamos, y permite que uno tenga eh, mejor agarre para soportar las aceleraciones. Ya en vez de ir como colgando, uno va como sujetado, ya por decirlo así, ¿no? No encuentro las palabras precisas como para explicar. Pero hay dos normalmente. Una correa, que es obviamente un poco flexible, ¿cierto? Se mueve y todo eso. Y unas manillas, ¿ya? Ya, después dice mantener en todo momento los dos pies encima de la estribera, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Lo que les dije antes, deben conversar, me voy a bajar, me voy a subir, y nunca, nunca, nunca debo dejar los pies colgando, ni el copiloto ni el conductor, nunca. Siempre los pies en control. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape. Recuerden, los tubos de escape están muy calientes, ¿ya? Y podrían quemarlos. La cadena o parte móvil de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Luego dice, debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. En esta parte es súper importante. Yo en una oportunidad estuve a punto de caerme o perder el control porque mi copiloto, ¿cierto? Mi copilota en ese momento me quiso inclinarse más que yo, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que descontroló la moto y estuvimos por ahí, ¿cierto? Cerca de caernos, íbamos en una curva. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? El mejor consejo es decirle al copiloto que no haga nada, que se relaje y que te siga a ti. Nada más. Que no haga ningún esfuerzo, ni para ir más abajo, ni para ir más arriba, ni como hacer una fuerza para que la moto no se incline. No, pasa mucho cuando vamos inclinando, sobre todo si llevamos un copiloto que no tiene tanta experiencia como copiloto y tomamos una curva un poco más rápido y se inclina mucho la moto, puede ser que se ponga nervioso el copiloto y terminemos en el suelo. Así que eso debe ser conversado y la inclinación debe empezar de a poco, eh, con mucha información para el copiloto, ¿cierto? Para que se vaya relajando y vaya entendiendo que no va a pasar nada, ¿ya? Luego dice, evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. Eso va directamente para el copiloto, ¿ya? Eh, Tratar de evitar los movimientos bruscos. Obviamente, si nosotros hacemos así, la moto se va a mover entera y eso puede traernos problemas. Y tampoco ir hablando todo el rato con el copiloto. Si tengo un sistema de intercomunicador, es un poco más fácil, pero si no lo tengo y le quiero hablar como si fuera en un auto, es un problema porque voy a desconcentrar al piloto, ¿ya? Por eso también es importante decir que no podemos hablar tanto y si queremos hablar mucho, tenemos que equiparnos con intercomunicadores. Después dice, evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. Dice, en trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Para ir al baño, para descansar, etc. Recuerde siempre que por lo general el conductor va más cómodo que el copiloto. Ya muchas veces los asientos, y miren, algo tan sencillo como que el trasero del conductor está acostumbrado a andar en la moto y el trasero del copiloto no está tan acostumbrado a andar en la moto. Entonces debemos tener consideración que a lo mejor nosotros no estamos cansados, pero el copiloto sí que está más cansado. Queridos amigos,
esa ha sido la clase del día de hoy acá en practicatest.cl por su profe Ricardo Cornejo. Les mando un gran abrazo a todos, espero que a todos les vaya muy bien, ¿ya? Y cualquier consulta, cualquier pregunta que estén haciendo, ¿cierto? Eh, Háganosla saber, ¿ya? A través de nuestras redes, mándanos un mensaje, etcétera, ¿ya? Esto queda grabado, ¿cierto? En ocasiones se puede subir también a YouTube, así que si usted está viendo eh, esta grabación, ¿cierto? En el año 2030, eh, ubíqueme, mándenme un mensajito ahí a través de mis redes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos estamos viendo pronto en una nueva clase, exactamente mañana, si Dios así lo quiere. Cuídense mucho, nos estamos viendo y chao, chao, que estén muy bien.